Bien, contrapuntos, entrevistas importantes que definitivamente nos van a dejar muchas cosas que aprender, pero sobre todo nos van a permitir entrar a fondo en algunos temas. Y hoy lo que vamos a hablar precisamente tiene que ver de la economía. Es un tema que le preocupa a todos, empresarios, no empresarios, al ciudadano de a pie, porque todos estamos preocupados por la economía. Dicen que si el país no va bien, las cosas tampoco van bien en casa de uno, aunque no sea empresario, aunque no esté en un cargo importante. Por eso es que queremos entender mejor y de mejor manera también cómo podemos comportarnos nosotros en esta situación económica que está atravesando el país y entender también qué es lo que está pasando con la economía en Bolivia, Derek. Tenemos invitado especial. Claro que sí, porque no hay dólares. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Está con nosotros el doctor César Vargas, doctor en economía, un economista muy conocido en la Universidad de Manuel San Simón y en toda Cochabamba y en todo el país. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, el agradecido soy yo. Primero mandarles un saludo a ustedes, principalmente a su teleaudiencia, y felicitarles por el programa que es muy visto y además muy escuchado, y preocupados por la situación económica en la cual estamos viviendo todos los bolivianos. A ver, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Cómo llegamos? Más allá de lo político, ¿no? Porque he escuchado ayer Arce, el presidente, le decía, pero es todo culpa de Evo y sus 14 años de gestión. Y Evo decía, pero Arce fue mi ministro de Economía. Claro. Entonces, más allá de lo político, nos preocupa mucho porque uno sale a la calle, en el micro, en el almuerzo, en la cena, en todo lado la gente dice, está grave la cosa. ¿Por qué estamos así? Bueno, a ver, les pondré en contexto. El tema es el siguiente, que el modelo económico, social, comunitario y productivo que entran a gobierno desde el 2006 como presidente, como usted lo menciona, el presidente Evo Morales en esa época y su ministro, con el modelo económico, el señor Arce. Sí. Y no sé si se acuerdan de Carlos Villegas, que era presidente, que falleció, que los dos plantearon ese modelo económico. Que además fue elogiado, ellos decían, ¿no? Sí. Elogiado por otros países. Así es. Y además el momento de las vacas gordas era que todos pensamos igual, o sea, ¿nos creíamos eso o era qué era para decir que sí estamos bien? Ahora les pongo en contexto, pues lo que ocurre es que el modelo económico, ellos ya sabían que habían explorado gas y había gas, y ellos entraron con ese modelo del gas. Su modelo económico, social, comunitario y productivo, que está colgado en redes sociales, les voy a pasar en el modelo que está difundido por todas las redes sociales y además publicado en 2 revistas de indexadas a nivel científico, que lo hizo el señor Arce. Se vive del extractivismo. Bolivia vive del extractivismo. ¿Y qué es el extractivismo? Pues es la explotación del gas, que ha ido desde el 2000, mucho antes del 2006 ya estaba explotando, pero no en la medida que se había hecho porque era del sector privado. Y ellos lo que entraron era con la nacionalización. Dijeron, todo lo privado se vuelve público. Entonces empezaron a controlar el gas y empezó a entrar muchas divisas al país, en moneda extranjera, principalmente dólares, y se empieza a vender el gas a Argentina y Brasil. Entonces entran muchas divisas al país y el modelo de ellos era, con ese excedente que genera el país al vender su gas, pues creamos empresas estratégicas públicas. Y todas las empresas grandes privadas pasan al sector público. Ese era el modelo económico. Como había tantas divisas, por decirles una estimación, más o menos generábamos un promedio anual entre 2.500 millones de dólares de gas anual. ¿Sí? Anual. Y eso generó pues muchos ingresos de divisas en dólares y generó pues un aparato productivo público mucho más grande, más robusto. Es por eso que el Estado llegó a 600,000 personas de empleados públicos. Entonces agrandó el aparato estatal, generó un gasto enorme, pero con ese tipo de divisas que entró a la economía. Mientras hubo divisas estuvo muy bien. Se vendió el gas y empezó a entrar muchas divisas al país y eso generó pues una estabilidad macroeconómica. ¿Por qué?
Ahora eso es lo que hay que tener claro. La subvención de carburantes estabiliza los precios, porque lo que desestabiliza los precios es el petróleo. Sube el petróleo y se desestabiliza toda la economía, ¿no? Entonces, pensar en quitar la subvención nos implicaría una inflación, ¿es lo que nos está diciendo? Así es. ¿Sí? Así es. Y esta subvención de carburantes no es desde el 2006. O sea, que no es la solución. No, para nada. Porque No, es lo que para plantean nada. en el posible referéndum también, ¿sí? Para nada, eso es un engaño total y les voy a poner claro y se van a dar cuenta ustedes muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se sigue vendiendo el gas hasta el 2014 y el 2014 es cuando llega a su máximo la reserva de gas y empieza a caer el gas, empieza a caer divisas, empieza a escasear las divisas, pero había que cubrir la subvención de carburantes que llegaba a un 1.800 millones de dólares, era la subvención de carburantes. Les pregunto, ¿cuánto creen que ascendió el gasto de estas empresas públicas? Más o menos estimen, si era 1.800 la subvención de carburantes, ¿cuánto creen que alcanzó las empresas estratégicas públicas el gasto? Yo pienso que algo similar, o por lo menos Es un 4% del presupuesto general del Estado, que son 45.000 millones de dólares. 45.000 millones. O sea, es mucho más caro sostener 4%. estas empresas. Es el 21%. Wow. Entonces, ¿dónde está el problema de fondo? ¿Cuál es el Está problema? Es las empresas estratégicas públicas que se han creado, que han dejado de ser privadas, han pasado al sector público y estas tenían que generar divisas, porque el empresario produce y exporta, cubre la demanda nacional y lo exporta y trae divisas. Pero como le han quitado al sector privado y ha pasado todo al sector público, y el sector público no, esas empresas públicas no han generado esas divisas, y como se dependía solamente del gas, ahora que se está terminando las reservas de gas, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas estratégicas no están generando divisas. ¿Quién genera divisas? El sector privado está parado y al sector privado lo han ahogado con temas impositivos y temas laborales. ¿Y las empresas estratégicas son, por ejemplo, cuáles? ¿ENDE? Son ¿Sí? 170 empresas creadas. 170. ¿Cuáles? Para que la gente Por ejemplo, las más se acuerde. conocidas, ¿no? ENDE, Entel, ¿sí? Vamos. YPFB. YPFB, Sí. Ahora YLB, no sé. Sí. YLB Yacimientos, también. ¿no? Sí. también. De litio. De litio, cartón bol. Cartón Bol. bol, exacto. Y ¿No? son productivas, tienen rendimiento, son exitosas, por así decirlo, para que la gente nos entienda. De todas las empresas, estamos hablando de un 5% que son empresas que tienen superávit, que tienen beneficios. El resto están con pérdida. ¿Y entonces por qué no Con pérdida. generan divisas? Y algo que hay que ver, ¿no? Porque también hubo esta denuncia. Las gerencias, los cargos jerárquicos de estas empresas tienen elevadísimos sueldos, ¿no? Creo que muchos, ni siquiera solamente los gerentes, Claro. ¿no? Es un tema que hay que tocarlo ahora y qué bueno que hagan esa pregunta. Estas empresas estratégicas públicas, ¿qué creen que son? Son sociedades anónimas y están basadas en el Código de Comercio. Así que no se les puede fiscalizar, no son públicas del todo. Entonces, ¿qué y cómo diferenciamos eso? Ustedes saben, cuando es funcionario no puede ganar más que el presidente. Sí. Pero, ¿Y por qué estas empresas ¿por? estratégicas ganan más que el presidente? Porque son sociedades anónimas. caramba. Entonces, el gobierno que ha hecho es accionista de estas empresas, es el accionista mayoritario, pero es que ha invertido un montón de dinero, pero estas empresas, al ser nombradas a dedo por el presidente o son puestos políticos, no son por concurso de méritos, pues no entra gente cualificada a estas empresas. Entonces, entran con jugosos salarios y sin buena formación o especialidad en la formación. Entonces, genera un gasto enorme con gente no cualificada y que no genera divisas. Que es lo para más el importante. país. Por eso no hay dólares. Sí, Así porque uno se es. pregunta, así de fácil, ¿por qué no tenemos dólares? Ahí está una de las respuestas. Doctor, por otro lado, la inflación, ¿en cuánto en este momento está en Bolivia? Se puede decir, y ¿cómo, hasta cuánto pudiera incrementarse eso precisamente a raíz de lo que nos está planteando? Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver, ahora les explicaré, acabaré con el modelo y se van a dar por cuenta favor. con eso. Para que este modelo sea estable, teníamos que controlar los precios. Entonces se controla con el tema de los carburantes, ¿sí? Ya. Diésel y gasolina, que mantenemos y subvencionamos desde 1990, no es desde el 2006, desde 1990. No es desde Evo, digamos, ¿no? No, Es mucho no, antes, ¿no? mucho antes. Porque esas son las referencias, ¿no? Así es, pero el modelo incluye dos variables muy importantes. Cobramos la subvención de alimentos, principalmente el trigo, para que no varíe el pan, porque si el pan también sube de precio, todo sube Pero de no precio. importamos la mayor parte de la harina. Importamos, pero está subvencionada Ya. para control de precios. Entonces, un modelo exitoso, muy exitoso.
Hay que felicitar al señor Arce, siempre y cuando hubiera dejado que exista un aparato privado. Claro. Como todo lo llevó al público y generó un aparato estatal de funcionarios, tanto en el sector público como en estas empresas estratégicas, generó un gasto, miren, por darles el dato, en 2006 era 2.000 millones de dólares el presupuesto, y les he dicho que en 2024 es 45.000 millones de dólares. De 2.000 millones a 45 millones, una fortuna. Una fortuna. Ahí se nos fue todos los dólares de gas, ¿no? Sí, claro. Así está. Entonces, ahora mismo, ¿ustedes quitarían la subvención de carburantes? No, prefiero quitar lo otro, ¿no? Si me preguntas así de fácil, prefiero quitar lo otro, ¿no? Además, empresas estratégicas, como todo empresario sabe, ¿no? Pones tu empresa y le das un tiempo razonable para que pueda la empresa ir generando. Pero si en ese tiempo razonable la empresa no genera, bueno, uno va pensando qué hacer, ¿no? Por eso preguntaba, ¿estas empresas estratégicas están dando resultado? Porque si no están dando resultado... Internamente sí. Hoy lo vi al... ¿No serán esas las facturas de campañas? Bueno, eso ya ustedes respóndanse ya de dónde viene, pero... Lo dejamos en pregunta. Ya se viene. Ese día, hoy tuiteó y sacó un TikTok el diputado Arce de un puerto, que habían montado todo el puerto y estaba así. Y es no sé cuántos, ¿no? Sí. Y no sé si vieron el video, hasta él llora. Dice, ¿cómo puede ser que hayan disparado tanto dinero? Habían armado varios contenedores para que estén más o menos 35 funcionarios y ese puerto está vacío. Es un dinero tirado. Entonces, a esos tipos de proyectos de empresas estratégicas públicas nos referimos. Entonces, el problema está en las empresas estratégicas públicas, no en los carburantes. Eso tienen que tener claro. Ahora, el tema de inflación, para terminar. A ver. Ahora sí, les doy datos ya de la inflación. Entonces, el gobierno siempre se ha jactado, diremos así, que tengo baja inflación, somos el país más bajo de Sudamérica, baja inflación y con crecimiento económico. Ya saben de dónde viene el crecimiento económico, del gas, ¿sí? Pero con esas dos variables que ha utilizado, subvención de carburantes y subvención de alimentos. Eso es principalmente para tener ese control de precios, ¿no? Pero ahora lo que ha ocurrido es que se acaba el gas. Y lo ha dicho, ¿no? El presidente, y todos nos hemos quedado helados. Y ahora hay una desvariación de los precios, hay inflación. Empieza a escasear el dólar y nosotros somos un país que del 100% el 70% de la población importa en nuestro país. Nosotros somos un país importador de insumos, materias primas, bienes de capital. Entonces, al ver escasez de dólares, que ya no hay ese tipo de cambio fijo que lo ha puesto a partir del 2011 el señor. No se movía el dólar, ¿no? 6.96. El oficial es 6.96, pero sin embargo está en el paralelo. Está ahí de nombre nada más, ¿no? Porque usted no encuentra dólares. Uno puede hacer una solicitud al banco, ¿no? Y algunos bancos sí te dan los dólares, pero son pues con 2-3 meses de anticipación que uno tiene que pedir. Ahora, ¿qué si decía es el gobierno? Que te dan, ¿no? ¿Qué decía algún ministro? ¿Pero acaso uno va a comprar pan con dólares? Paga el pasaje con... A ver, explíquele a otros porque le dicen, lo apoyo también al señor, claro, yo no pago dólares en el micro, no, nada que ver. Bueno, para hacer el valor agregado... Pero era costumbre del boliviano mucho ahorrar en dólares. Así es, ¿no? Claro. Pero esa relación... Mucho lo hemos hecho, agarrabas tu platita, incluso para que no me lo gastes rápido, lo cambiabas en dólares, ¿no? Y siempre decías, tú le preguntabas a la persona, le decías, ¿cuánto tienes en tus ahorros? No te decían, pues, 10,000 bolivianos, te decían, 5,000 dolarcitos he ahorrado, ¿no? Y era algo bueno porque es el dólar, ¿no? La divisa utilizada en todo el mundo. Pero ahora difícil ahorrar en dólares. Así es, y de esa manera los anticréticos eran en dólares, la compra de vehículos en dólares, la compra y venta de bienes era en dólares. Incluso los aparatos electrónicos, los más de música, por ejemplo, los más costosos, siempre en dólares, ¿no? Así es. Entonces, ahora que escasea el dólar, y ahí vamos a la inflación, y vamos a tocar ese punto, empieza a escasear los dólares y ya no se compra el producto a 6.96, se compra a 9, 10, 11, hoy día está en 11,5, 12, está ahí. Más o menos. Entonces, afecta el costo de la producción del que está produciendo para exportar, para traer divisas, y eso genera inflación. Porque imagínense que ustedes cobraban un equipo con $1,000, tenían que pagar 6.96, 6.700, pero ahora está a 11,5, pagan 1.150 bolivianos por ese mismo producto. Y el productor, ¿a quién va a imputar el costo?
al ciudadano. Claro. Por lo tanto, sube el precio. Por eso decía ¿No? el ministro Silva, el viceministro Silva decía, hemos ido a los mercados y hemos visto un leve incremento en los precios de los productos de la canasta familiar. Bueno, leve para quien quiera, más o menos, para quien mide, ¿no?, su dinero y dice, sí, 2 pesos no me afecta, pero para una persona que vive del día al día, 2 bolivianos es tu pasaje de ida o es tu pasaje de vuelta, ¿no? Además todo está relacionado. La otra vez iba a comprar Tiene que ver salteñas. con tu poder adquisitivo, ¿no? Subieron las salteñas, Así es. subieron las gaseosas, subieron, ¿qué más? Todo prácticamente, ¿no? Sí. Todo Sí, sube. la peluquería la otra vez ahora tiene otro costo. No, son cosas pequeñas que en final, como tú dices, ¿Y es qué hacen los bolivianos? Me refiero, dejas de consumir algunos productos, intentas ganar más dinero, el común denominador. Les daré este dato y con eso entra la pregunta para contestarle. De enero a junio, según el INE, el director del INE dijo que era la inflación 2,49%. A julio subió 2,98%. Julio de este, ya. Sí, el primer semestre era 2,49%. Y a julio, en un mes, ha subido a 2,98. Sale el director del INE y dice, no, es verdad, hay subida de precios. Pero hay que considerar que el cambio climático pues está afectando a la subida de precios. Sí, es un factor, pero hay otros factores determinantes. El factor determinante es la escasez de dólares, por lo que les he explicado. ¿Por qué? Y a la respuesta o a la pregunta que me decía, el pan es un valor agregado. Sí. Se necesita harina, de trigo, la del trigo se convierte en harina, se incluye el azúcar, la sal, se mete para hacer todo el proceso. Ajá. Son materias primas que se utilizan para hacer el pan. Sí. Y gran parte de esas materias, algunas las producimos nosotros, pero otras importamos. Y al importar, lo importamos con 11,5, ya no con 6,96. Claro. Entonces, sube. Pero ¿quién está subvencionando ahora mismo esos productos? El Estado, para mantener esos precios. Pero el tema de verduras y todo lo que producimos nosotros, ¿qué pasa? Pues no va a afectar el precio, pero ¿qué hacen las señoras del mercado? Al ver que van a comprar la leche condensada, que costaba 8, ahora compran en 12, ellas también tienen que subir, porque claro, es lo que yo decía. Y es el efecto rebote a los productos que producimos en Bolivia, como es el tomate, el locoto, y se ve también afectado, y entonces empieza a subir todos los precios. Por eso que estamos viendo que el poder adquisitivo ha llegado a menos 30%, es decir, estamos con menos 30% de valor en nuestro billete de 100 bolivianos. Menos 30%. Vale 30% el valor adquisitivo, ¿no? Y hablando de cifras, ya para ir terminando, y vos, doctor. antes de ir, yo sigo preguntando, ¿vos qué has hecho, por ejemplo? ¿Estás comprando menos leche, menos pan? Ahí va el tema. Sí. Claro, miren, a ver, por ejemplo, yo compraba mucha gaseosa, ¿ya? Mucha gaseosa. Ahora canela. Pero no, claro. O hervido, qué sé yo, un jugo más económico que antes también tenía otro costo, ¿sí? Y eso estamos hablando de una familia de 4 personas. La familia de la mamá, de los hermanos, todo eso resume en una economía porque también ahora hemos tenido que cambiar. Y ahí está. Claro. Lamentablemente yo le digo, es así. Uno no sabe, yo tengo 2 hijos, uno no sabe qué hacer, ¿no? O sea, no vas a bajar la leche, no, imposible. Pan tampoco, la fruta tampoco, la verdura, la comida. No le vas a explicar a tu hijito, a ver, claro, ya subido. pero entonces, ¿a qué bajas? Menos, o sea, no cine, no helado, poco parque, ¿no? Porque el parque viene con todas las golosinas de por medio. Así es, correcto. Entonces, si tú, no sé, si ibas al gimnasio, ya no vas a ir al gimnasio o te inscribes en un paquete más económico, y ahí es donde uno llega a sentir este tema de la crisis económica. Ahora pregunto, ¿estamos en crisis? Totalmente. Porque el presidente ha dicho que no hay crisis. Pues les tengo que decir que sí, el primero en decir que ya había escasez de dólares y que estábamos en crisis. Todos los economistas me decían no había crisis, que todavía el pueblo no se da cuenta. Pero ya estábamos en crisis porque empezó a haber el corralito. Y la mora también porque en los uno bancos. No podía ir a sacar los dineros, sí. Ahora hay mora en el banco. En la banca, así es, en el banco. Y aparte que ya los ahorros antes depositadas en dólares, lo que decíamos. Ahora ha bajado totalmente y ahora todos los depósitos son en bolivianos. ¿Sí? Los créditos tampoco ya no se dan en dólares, ahora es en bolivianos. Y hay muchos bancos que ya no te están dando el crédito de vivienda social a 30 años, 25 años como antes. Y solo se habla de bolivianos, sí. Y los están dando en la misma a 10 propuesta, años. ¿no? A 10
años, sí. Imagínese la cuota que va a tener. No podíamos ni a 20, imagínate a 10. Y lo que dijo muy puntual, ya se deja de consumir los bienes de lujo, ya Sí. lo que mencionó usted, los bienes de primera necesidad seguimos consumiendo porque con consumirlo hay que vivir, y los sustituimos con otros bienes complementarios. Por ejemplo, antes comprábamos café, el café ahora es demasiado caro, pues nos vamos al eco, que es parecido al café. claro, ¿Sí? pero más económico. Es complementario, Sí. el sustituto. Lo que Claro. en vez de refresco con una Gracias. marca buenísima, Así es. uno hervido, ¿sí? Hervido, claro, Es más sano, canela, mira. cómprese además. A servir una olla, le pone harto hielo y ya Se está. nos va el tiempo, por favor. Vamos a resumir entonces, querido doctor, a ver si entendemos. Sí hay crisis en Bolivia, sí, tenemos crisis, lo dice un economista y lo entendemos nosotros, pero ¿cuáles son los pilares fundamentales para que tengamos crisis? Así cortito, en resumen. Inflación, Inflación, pérdida del poder adquisitivo, que estamos en un 30%, pérdida del salario. el salario. Si el 2023 estamos con 6,96, hagan una división, 2.500 bolivianos dividido entre 6,96, más o menos salía $347 que teníamos el salario mínimo en Bolivia. Ahora, si hacen la división con el 11,5, estamos por menos de $215. Claro, antes era bien, ¿no? Decías, gano $1,000. Ahora, tus $1,000 son 600, más o menos, ¿no? Así 600, es. 700. Es un desastre, de verdad. Entonces, hay yo crisis, no quiero cerrar sin hacer esta pregunta, porque estamos aquí lamentándonos, pero hay gente que tiene plata, ¿no? Hay gente que dice, no he metido mi dinero al banco, tengo mi buen monto en bolivianos de repente en casa. ¿Qué puede hacer esa gente? ¿Qué sería ideal para, no sé, conservar su dinero o para hacer una buena inversión? Porque hay crisis, pero hay gente que puede invertir. Así es. A ver, esta gente que se está invirtiendo en bienes inmuebles, en oro, pero el oro ha subido bastante, está en 400, Sí, ahora está en ¿no? 900, 1000, 1100, es una buena Y no reserva. cambia tanto el oro como el petróleo, como otros carburantes, ¿no? Así es, entonces el oro es más estable y creciente en el tiempo, por eso que la gente invierte en eso. Y otra respuesta que le quería dar, estamos sin reserva internacional. Neta. No tenemos reserva internacional. No tenemos base monetaria. ¿Cómo estamos imprimiendo billetes? No hay base monetaria, lo hemos gastado la reserva, que era Se de habló de 15.000 que- millones, hemos bajado Estamos a pobres. 1.986 millones. Se decía que la empresa que imprime el boliviano como tal había sido la misma en diferentes países así, en diferentes años acá. ¿Usted tiene conocimiento algo de eso o no? De la moneda, perdón. Sí, de la moneda, del boliviano, los diferentes billetes que son impresos las hace una empresa específica, pero que es la misma que se adjudica cada año, ¿es así? Así es. Este año han inyectado 18.000 millones de bolivianos, eso ya sin base monetaria, y eso que se genera inflación. Cuando empieza a Por emitir ejemplo, el Banco sí. Central ya es así, y era Claro. la misma empresa y sigue siendo la misma empresa. Han denunciado, creo que era el de Tarija, ¿no? Sí, Virgilio un Lema, nombre específico. que ya le han demandado, el Banco Central le ha demandado, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos reservas bajas de 15.000 millones a 1.800, tenemos una deuda de 2.000 a 15.000 millones de dólares, entonces estamos endeudados y quiere pedir créditos el señor Arce, claro, para cubrir ahora la subvención de carburantes, porque ahora tenemos que pagar la subvención de carburante en dólares. Pero les digo también, este panorama es muy negativo, estamos en toda crisis dura entre 5, 7 a 10 años. Dios. Entonces, Pensé que iba a decir meses. Perdón, hay una pregunta acá. Francisca Villarroel dice, doctor, cortito, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? A ver. rápido, políticas como ha hecho el señor Milei, está muy claro, austeridad, disminuir gastos, esas empresas deficitarias cerrarlas, de inmediato las que son deficitarias y ya están en punto de quiebre. Que son fuera. las estratégicas, ¿sí? Son las estratégicas. Las que están generando divisas hay que potenciarlas. Yo haría un concertado, público-privado, porque todo es público. Recuerden que el privado va a lucrar. Claro. Y el sector público es acción social, más que Sí. todo, ¿no? Entonces hay que ser un público-privado, eso no están hablando ninguno de los candidatos que están viendo presidenciales, pero hay que darse un poco de orientación, que sea concertado, ¿sí? Otro tema, hay que buscar mayores ingresos.
Mayores ingresos. ¿De dónde? Bajamos gastos y generamos ingresos. Ahora Los eso, ganaderos en Santa Cruz se han pronunciado para hablar ya de la biotecnología, si no estoy mal, ¿verdad? Así es, y totalmente. están privados en este momento porque no hay la normativa, ¿no? El gobierno no lo permite, el Estado no lo permite todavía. Esa sería una opción porque ellos andan pidiendo el tema de las genéticamente modificadas y demás, y lo están pidiendo hace mucho tiempo. La CAO se ha pronunciado en eso, ¿no? totalmente de acuerdo, podemos producir biodiesel y dejar de importar diésel y producir biodiesel con todo el tema de reciclaje. Salió un empresario diciendo, déjenos, en La Paz tengo entendido Sí. que salió, entonces sería una buena alternativa hacer eso, liberar. Recuerden, pero que era una economía blindada y el blindaje era justamente eso, no dejar a los privados traer dólares para producir biodiesel, pero ahora tiene que liberar, no le queda otra. Entonces tenemos que generar ingresos y esos ingresos, y aparte tenemos que generar ingresos en divisas. Ahora hay un tema geopolítico que quisiera que lo vean ustedes muy claro. Está el G7 y el BRICS. El G7 sabemos que es Estados Unidos con los países de la Unión Europea, y el BRICS sabemos que es China con Brasil, Rusia, y donde ellos quieren imponer ya una nueva moneda y sacarla al dólar por los abusos que ha habido de Estados Unidos en temas de préstamos y todo eso. Entonces, ese es otro tema que se está jugando a nivel geopolítico, a nivel mundial. Quitar el dólar y que entre la moneda del BRICS. Caramba. Entonces, Bueno, y Arce, dígame con quién está. Claro. Yo les pregunto, ¿con quién está? Está por con el supuesto. BRICS. Por eso es que quería abrir un banco chino, ¿no? Entonces, ese otro debate Los también yuanes, ¿no? económico de los yuanes, ¿no? Por eso es un tema geopolítico y, por supuesto, nacional. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿ah? Se Por nos favor, fue el tiempo yo porque quisiera seguir hablando de estamos economía, pero... entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo un poco más de economía, de verdad. Muchísimas gracias, doctor. Usted en casa, vaya nomás cuidando lo poco que tiene, vaya reorganizando la casa, hablando en familia, para que lo que tiene, lo que gana, le alcance. Hay que estirar, dicen, ¿no? Las Estiremos un abuelitas poquito. decían, no hay que estirar, estoy estirando el sueldo. Y dicen que las mujeres son maravillosas para eso. Bueno, habrá que estirar un poco el sueldo. Y si tiene plata, si la situación es diferente para usted, invierta, ¿no? En Entonces, bienes. usted, por ejemplo, está estirando un poquito. ¿Qué hace con la familia, la esposa? ¿Cómo están? Lo que se ha dicho, hay que dejar un poco los bienes de lujo. Claro. Ya no Cines, están- fiestas, los fines de semana. Fiestas, Mucha escuche, fiesta. Pero hay fiestas que no son tan caras. Subvencionadas. Vamos nomás. Pero hay que quitar esos bienes de lujo Claro. que estamos acostumbrados. Sí. No va a ser continuo esto. No, claro. Claro. Son procesos. Son Si estrategias- comes pique cada viernes, Ahora, no comas. pique con 2 arroz. viernes al mes. Pique con arroz, No, también. solo 2 viernes al mes. Después vas y comes en tu casa. ¿Usted le gusta salir el fin de Por semana? supuesto, a todos, ¿no? Todos tienen un presupuesto para salir. Pero hay que Ahora- empezar a ahora ya no disminuir. mucho. Hay que disminuir un Siendo poco. economista, por ejemplo. Así es. Hay que empezar a quitar. La los pregunta bienes del de lujo. millón, ¿el economista maneja su dinero o sigue siendo la esposa? Yo creo que, yo creo, pregunta, yo porque- creo No, que, es una que la broma. esposa siempre va a manejar, es la mejor administradora. Escucha. Pero siempre hay que asesorarla, ¿no? Claro, Siempre hay que asesorarla. imagínese con semejante asesoramiento. Doctor, muchísimas gracias de verdad. César Vargas Díaz. Sé que está en las redes sociales Así para que es. la gente lo busque, ¿no? De repente hay un mensaje privado para que ¿Cómo que lo la encontramos? asesore. ¿Con su nombre nomás? Con mi nombre, César Vargas Díaz, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estamos en Facebook. LinkedIn, Ah, Facebook LinkedIn también, y por supuesto Twitter. Twitter también. Twitter, que ahí es muy gente ya más intelectual, siempre está entrando ese tema, es más técnico ese tema, pero Buenísimo. estoy también ahí Claro para, que sí. Bueno. para ayudar a la Y población. le vamos a volver a invitar, ¿le parece? Muy Para seguir hablando de agradecido. economía y Claro esperemos que que sí. sean buenas noticias en algún momento, ¿no? Sigan Ojalá. adelante, es bueno despertar al pueblo y hay que seguir haciendo esta acción, ¿no? Muchas gracias. A ustedes. Gracias, doctor, un gusto, Muy bien, de verdad. estamos súper bien. Vamos a la rejilla, hablamos después de otros temas porque tenemos todavía más dementes. Listo.